Hace ya varias décadas que viene hablándose de la era posmoderna, de la posmodernidad. Bueno, ¿esto es verdaderamente así o se trata de disquisiciones de sesudos filósofos? ¿Estamos hablando efectivamente de una nueva era donde se han producido cambios radicales? A mí personalmente el asunto me trae de cabeza y creo que es bueno que sea así para escapar de todo dogmatismo. Por un lado pienso que los valores de la modernidad siguen vigentes, son plenamente reivindicables al menos. Por el otro, es cierto que el mundo ha cambiado ferozmente en muchos aspectos. Merece la pena al menos hacer unas reflexiones sobre el asunto, máxime viendo la cantidad de tonterías que sueltan toda suerte de dogmáticos y reaccionarios. En primer lugar, habría que decir que no resulta tan fácil establecer de modo preciso el inicio y el final de una determinada época histórica. Es decir, en el caso de la modernidad, ni se formó en un momento concreto, ni mucho menos podemos darla ya por periclitada. De hecho, se suele establecer su inicio en la Ilustración del siglo XVIII. Sin embargo, el discurso de la racionalidad científica se empieza a formar ya en el siglo XV, al menos en Europa, con el descubrimiento de la imprenta, las artes navegatorias y del Nuevo Mundo. Dicho de otro modo, la modernidad nace no de modo abrupto, sino paulatinamente, con el descubrimiento de una serie de innovaciones tecnológicas que, con el paso del tiempo, pues dará lugar a las revoluciones industriales y al modo de producción capitalista. Tomás Ibáñez, un autor muy recomendable, tiene un ensayo denominado De la modernidad a la posmodernidad, donde habla de las llamadas tecnologías de la inteligencia. Son aquellas que posibilitan ciertas operaciones de pensamiento que resultarían impensables antes de su descubrimiento. Un ejemplo de ello sería la escritura o la imprenta. La modernidad sería impensable sin la aparición de los libros impresos y de todo lo que implica. Lo que denominamos razón científica moderna, con su idea de la objetividad, resulta impensable sin la representación presente en los libros impresos. Ya a mediados del siglo XX aparecerán los ordenadores y el tratamiento electrónico de la información, que es otra tecnología de la inteligencia que causará una gran repercusión social, es decir, que nos condiciona y nos cambia. Son varios los elementos que constituyen la ideología o el discurso de la modernidad, que eso sí se empieza a formar claramente en la Ilustración. En primer lugar está la confianza exacerbada en la razón, hasta el punto de que se observa la historia como un progreso paulatino hacia la conquista de la racionalidad, que se identifica con la emancipación y la libertad. En segundo lugar, podemos hablar en la ideología moderna de una identificación de la representación del conocimiento con la realidad. Es decir, la ideología de la modernidad cree que es posible trasladar el plano de lo real al plano del conocimiento de forma fiel y fiable. Otra característica importante de la modernidad es que tiene pretensiones universalistas, válidas para todos los seres humanos en cualquier momento y en cualquier lugar. La verdad y los valores tendrían fundamentos seguros y válidos. También la ideología que surge de la modernidad afirma que el sujeto y su conciencia son autónomos, es decir, pueden llegar a ser dueños de su propia historia. También puede hablarse del humanismo, es decir, de la creencia en cierta naturaleza humana, y esto es algo que chirría especialmente a los filósofos posmodernos. El individualismo también surge como ideología en la modernidad. La comunidad pasa a un segundo plano y será el sujeto de derecho, la unidad constitutiva de lo social. La gran novedad en la modernidad será que los vínculos sociales se establecen en base a los derechos e intereses de los individuos y las obligaciones impuestas solo se justificarán en base a que se preserven aquellos. Un aspecto primordial en la modernidad es la idea del progreso, de tal manera que el presente se ve supeditado al futuro. El ser humano puede conducir la historia, puede caminar hacia un futuro mejor gracias a la razón. Llegamos así a un proceso teleológico moderno que sustituye a la tradicional escatología cristiana. La historia nos conducirá hacia un final feliz donde no existirá el sufrimiento. Hay que decir que la modernidad constituye, eso sí, un proceso de secularización con evidentes adelantos donde se deja a un lado el oscurantismo religioso, pero se habla de la muerte de Dios, efectivamente, pero se introducen nuevos conceptos mayúsculos como pueden ser la verdad, los valores, la razón. Los efectos, para los grandes críticos de la modernidad, serán muy similares. Se acaba con Dios, pero se introducen nuevos principios absolutos igualmente perniciosos. En la modernidad también nace la idea de pueblo y de soberanía popular que acaba legitimando nuevas formas de gobierno. De esta manera el modelo político será la democracia, supuestamente participativa y legitimadora del poder. Los gobernantes hablarán una y otra vez, incluso a día de hoy,
de los valores de la modernización, aquellos que toda nación debe seguir. A nivel económico y social se buscará un incremento constante de la racionalización, que es algo que podemos leer a diario en los periódicos sin que creo que lo entendamos demasiado bien. El desarrollo de la industrialización con la integración o supuesta integración del conjunto de la sociedad es otro de los rasgos mencionables de la modernidad. El trabajo vendría a dignificar nuestra existencia, que es algo que pues muchos ponen en entredicho, especialmente en este contexto con nuevas formas de explotación y dominación. En definitiva, junto a obvios adelantos, la modernidad también tuvo costes evidentes, con gran parte de la población marginada, con nuevas formas de colonización, además supuestamente legitimadas. Hasta aquí la modernidad, pero ¿qué hay de la posmodernidad? Bueno, pues al igual que con la época moderna, también con la posmodernidad podemos hablar de una nueva ideología y de unos evidentes rasgos. Si bien es verdad, yo creo que todavía de manera bastante difusa. Si el pistoletazo de salida para la modernidad lo dio el descubrimiento de la imprenta, será otra tecnología de la inteligencia la que lo hará con la posmodernidad. Será el procesamiento electrónico de la información. La informática ha transformado radicalmente las comunicaciones, ha acelerado la globalización y obviamente ha ayudado a crear un nuevo orden económico. En la época posmoderna todo fluye a un ritmo vertiginoso. Yo creo que la aceleración en todos los ámbitos de la vida es uno de sus rasgos más evidentes. También hay que hablar de que todo envejece de forma igualmente rápida, la llamada obsolescencia. Pero ojo, no solo a nivel industrial, también en todos los fenómenos de la vida y del trabajo. De esta manera no puede darse ya esa identidad permanente y fiable del pasado que se estableció en la modernidad, sobre todo en base al trabajo, ya que ahora mismo todo fluye y nada tiene apenas sentido. Si queremos establecer una ideología posmoderna, puede decirse que se establece en base a la oposición a todo lo que estaba presente en la modernidad. La razón moderna, con sus pretensiones emancipadoras, es criticada por la posmodernidad, ojo, como totalitaria. Esto es porque se quiere acabar con la diversidad, con toda singularidad y pluralidad que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, con el objetivo de ordenar, unificar, universalizar, etcétera, etcétera. Es decir, como dije anteriormente, se acaba presumiblemente con Dios, pero los efectos serían los mismos en nombre de otros conceptos absolutos. La idea del progreso, de una visión finalista de la historia, no tiene ya sentido en la posmodernidad. No hay un camino preestablecido ni una guía fiable, como sería la razón, para conducirnos hacia un futuro de libertad y felicidad. Esta falta de asideros, este descubrimiento de que el futuro supuestamente se viene abajo, pues ha dejado a bastante gente desprotegida y es comprensible que se hayan refugiado en nuevas creencias, en nuevas formas de trascendencia. Esto explica la proliferación de sectas y de cultos esotéricos, así como la tendencia hacia el pensamiento mágico y sobrenatural. Hay cierta tendencia hacia los acontecimientos extraordinarios, algo que es impulsado por la falta de expectativas racionales y predecibles. Podemos ver esto en las manifestaciones culturales a nivel de masas, por poner un ejemplo concreto, por ejemplo, el gran éxito del cine de catástrofes, posapocalíptico. Pero todo esto son motivos para la desesperanza. Pues en mi opinión, para nada, en absoluto. Se trata de comprender precisamente lo que son los rasgos de esta época posmoderna, no solo sus consecuencias, como sostienen algunos agoreros por ahí, y eso a pesar de que todavía no está por configurar del todo la llamada posmodernidad y todavía estén presentes algunos valores modernos. Por otra parte, las pretensiones emancipadoras de la modernidad, como dije anteriormente, son plenamente reivindicables, son una tensión constante a tener en cuenta, pero esa crítica posmoderna al totalitarismo, en base a ciertos conceptos absolutos, también hay que tenerla muy en cuenta. Creo que lo he expresado así en otras ocasiones, como una tensión permanente entre dos épocas, precisamente para buscar un horizonte mayor para la razón, para no dejar de lado en ningún caso la ética y para buscar también la diversidad social, valores que considero propios del anarquismo. Por otra parte, el escepticismo político, que también caracteriza la posmodernidad, esa desconfianza hacia cualquier forma de gobierno, creo que también es un horizonte bastante propicio para los valores libertarios. Por supuesto, también hay que decirlo, la dominación y legitimación que trajo el poder en la modernidad y que ya fue objeto de críticas por el anarquismo de aquel momento, el anarquismo moderno,
pues tiene que hallar nuevas formas innovadoras en esta época posmoderna. De ahí que tengamos que comprender estos nuevos escenarios, estas nuevas realidades sociales, cómo afecta a nuestra subjetividad, a nuestra forma de pensar y actuar. En muchos vídeos de este canal, bueno, pues yo hablo de ese anarquismo moderno, no porque crea que es simplemente trasladable a esta época sin más, sino porque creo que hay muchos valores recuperables, pues eso, adaptados a un nuevo escenario, a una realidad ya muy diferente. En futuros vídeos seguiré hablando de ello, también de la posmodernidad y de los valores libertarios. ¡Hasta muy pronto!